Bueno, muy buenos días. Hoy vamos al tema 4 de computación gráfica, ¿verdad? Modelo conceptual para desarrollo de aplicación 3D. Eso se dice en 3D. Este tema 4 incluye la parte final que no tomamos el día de la última clase. O sea, la he introducido acá. De manera que en esta continuamos, ¿no? O sea, quiere decir que vamos a seguir viendo la composición de transformaciones tridimensionales. Vimos que las transformaciones afines que nosotros estamos manejando son transformaciones basadas en escala, escalamiento, traslación, rotación. Y vimos cómo nosotros, gracias a las coordenadas homogéneas, nosotros pudiésemos incorporar en una sola matriz de transformada afín bajo una misma estructura de multiplicación, tanto para traslación como rotación como escalamiento, de tal manera que en una sola matriz pudiésemos contener los elementos que me permitan hacer las transformaciones. Después, lo que quiere decir que esta parte, la parte número 1, es complemento del tema 3. Comenzamos entonces con un nuevo tema, que es la clase previamente dicha de la clase de hoy, proyecciones, modelado conceptual en el proceso de edición 3D, o sea, es decir, cómo nosotros vamos a construir nuestro objeto, y de aquí vamos justamente a sacar los elementos que requerimos para la tarea número 1, el proyecto número 1. Bien, entonces nosotros sabemos que usando coordenadas homogéneas. ¿Qué significa coordenada homogénea? Colocar una coordenada adicional, ¿verdad? Si estamos en dos dimensiones, tenemos X y Y como ejes coordenados y colocamos una coordenada W para la coordenada homogénea. De tal manera que nosotros, esa coordenada homogénea representa un plano en el eje Y, sobre el cual nosotros vamos a proyectar los puntos de tal manera que nosotros podamos incorporar, y gracias a esta coordenada homogénea, ¿verdad?, una coordenada adicional W, ¿cierto? Y la tripleta X, Y, Z representa el eje coordenado tridimensional. En este caso estaríamos hablando de cómo nosotros representamos coordenadas homogéneas puntos tridimensionales. La otra cosa que se hereda del caso bidimensional, ¿verdad?, que no podemos aceptar el cuadrupolo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al colocar el cuadrupolo con W igual a 0, el W0 nos tiende puntos en el infinito y no podemos manejar puntos en el infinito. ¿Se recuerdan? Que nosotros pudiésemos, la idea de la coordenada homogénea es que es un valor constante en el cual nosotros podemos multiplicar cualquier coordenada X, Y, Z o X, Y por ese valor, y el equivalente sería en dividir con ese valor W, de tal manera que sería el equivalente entre el plano de coordenadas homogéneas. Entonces quiere decir que las transformaciones afines en tres dimensiones, ¿verdad? Coordenadas afines y transformaciones afines. Cuando decimos transformaciones afines, es un sistema de transformaciones en el cual involucra traslación, rotación y escalamiento, ¿verdad?, en una sola matriz, de tal manera que nosotros pudiésemos, gracias a las coordenadas homogéneas, entonces colocar esas tres transformaciones, de tal manera de que, como vemos acá, ¿verdad?, esto es una extensión del caso bidimensional. Si tuviésemos solamente X, Y, entonces tenemos una tripleta. Si tenemos X, Y, Z, tenemos un cuadrupolo allí. Entonces quiere decir que el trabajo que vamos a ver hoy es una extensión del caso bidimensional, ¿verdad? Entonces, si recordamos, ¿verdad?, en nuestro caso bidimensional, entonces tendríamos X, Y, en el caso de la traslación de X y de Y. Pero como estamos trabajando con tres dimensiones, entonces la matriz de traslación es la misma que la bidimensional, solo que ahora estamos agregando el desplazamiento en Z, ¿verdad? Entonces, gracias a la transformación afín, ¿verdad?, gracias a la coordenada homogénea, ¿verdad?, entonces nosotros podemos hacer la operación de traslación como un producto. Eso es lo que en verdad queremos, ¿no? Entonces la primera es la traslación, parecida a la bidimensional, escalamiento, ¿verdad? Entonces tenemos entonces aquí la matriz de escalamiento multiplicado, ¿verdad?, de tal manera que el punto X sub prima, Y sub prima y Z sub prima, ¿verdad?, va a ser el nuevo punto una vez que se aplique la operación de escalamiento cuando nosotros hagamos el producto. La cosa importante, si recordamos, ¿verdad?, que también tenemos dos esquemas, el esquema de Follin Van Damme y el esquema de Allan Bath,
entonces uno es por fila y el otro es por columna, entonces en este caso estamos en el Forest-Van, ¿no? Si nosotros queremos entonces ver cómo es la rotación en función de los ejes que nosotros vayamos a trabajar, si alrededor del eje Z, rotación alrededor del eje X o rotación alrededor del eje Y, entonces tenemos aquí, ¿verdad?, la matriz para cada uno de esos casos. O sea, y fijémonos, ¿verdad?, cómo se va concentrando el proceso de rotación, ¿verdad? O sea, cómo sería la matriz de rotación para cuando hacemos rotación en cada uno de los ejes asociados al sistema de coordenadas, ¿verdad? Y quiere decir que nosotros podemos rotar un objeto alrededor de uno de los ejes en función de lo que nosotros necesitemos para ubicar el objeto en la escena que nosotros estamos requiriendo. De tal manera que nosotros podemos transformar, ¿verdad?, esa matriz que tenemos allí, X, Y, Z, para traslación, para escalamiento, para rotación, en una matriz única donde tengamos todo el esquema que requiramos para hacer la transformación de rotación, escalamiento y traslación. De tal manera que es posible multiplicar esta matriz por los puntos que yo quiero, de tal manera que con esta matriz yo pudiese tener en una sola las operaciones antes mencionadas, ¿no? Quiere decir que esta matriz que tenemos aquí es parecida a la matriz que teníamos en el caso bidimensional, de tal manera que es una extensión, ¿sí? Entonces, en estos elementos aquí se están conjugando no solamente rotación, sino escalamiento, ¿sí?, en este caso, y la traslación está asociada a la columna, la última columna. Y esta fila, ¿verdad?, se refiere a lo que es X, Y, Z, y este es el valor homogéneo W para el sistema de coordenadas. De tal manera que algunas funciones trigonométricas que debemos recordar, ¿verdad?, que seno de un ángulo negativo es igual a menos seno de X, coseno de un ángulo negativo es igual a coseno de X, elementos que necesitamos para recordar nada más. Y otras cosas que tenemos que recordar, la suma y resta de ángulos, lo vimos en la clase pasada cuando nosotros demostramos el proceso de cuando queremos rotar un elemento de un punto en una posición X a un punto en una posición Y', necesitamos la suma de ángulos, porque si está en un punto tiene un ángulo phi, cuando lo movemos entonces sería phi más teta, y entonces ahí necesitamos, pues, recordar esta fórmula de la trigonometría básica, ¿no?, para tenerlas allí en la mano. Igual pasa para el caso de que este sería la suma de ángulos, la resta de ángulos, coseno suma de ángulos, coseno de resta de ángulos, o cuando tenemos la productoria del ángulo. De tal manera que cuando tenemos doble ángulo, las ecuaciones trigonométricas que se usan son esas. Bien, entonces, método para realizar transformación que queremos, podemos utilizar el método de composición de transformaciones primitivas, que es el que estamos estudiando, o existe otro método que es composición utilizando matrices ortogonales. Vamos a ver cómo funciona eso, ¿no? O sea, quiere decir que si nosotros estamos en un punto, tenemos el punto peso 1 acá, peso 2 acá y peso 3, y queremos, ¿verdad?, llevar esos puntos, peso 1, peso 2 y peso 3, a una posición final, ¿verdad?, que esté ubicada sobre este plano. Entonces vamos a ver cuáles son el conjunto de operaciones que deberíamos hacer. Entonces fíjense que en este caso el punto P2, ¿verdad?, está en el espacio, ¿verdad?, conformado, o sea, no está ni pegado al plano YX, ni está, ¿verdad?, en el plano que está con coordenadas de desplazamiento con respecto a Z, ¿verdad?, tiene coordenadas con respecto a Y, o sea que este punto está saliendo, ¿verdad?, está en el cuadrante. Si lo quisiéramos ver como cuadrante, estaría ese punto en el primer cuadrante del espacio de 3 ejes coordenados, ¿verdad? Entonces quiere decir que
¿Cómo hacer para nosotros pasar estas líneas que están conformando ese objeto a que pasen ahora? P1 va a estar centrado en el origen, ¿verdad? Quiere decir que tenemos que bajar el origen. P2 está proyectado, va a estar proyectado sobre Z, y P3 va a estar proyectado sobre el plano YZ. O sea, ¿qué cosas deberíamos de hacer para poder desde esta posición inicial pasarla a esta posición final, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, hemos aprendido que para hacer operaciones, ¿verdad?, de este tipo debemos de trasladar al origen, de tal manera de que nosotros quisiéramos manejar las cosas de manera que podamos lograr la correspondencia de la posición original a la posición final. Entonces trasladamos, ¿verdad? Si nosotros queremos, nuestro P1 está aquí, ahora lo queremos llevar aquí al origen, entonces lo trasladamos P1 al origen, ¿cierto? Entonces para luego pasar P2 acá, ¿verdad? Entonces P2 está en este cuadrante, está aquí. Entonces tenemos que rotarlo alrededor de Y, ¿verdad? Para después, ¿verdad?, abatirlo y rotarlo alrededor de X para que se pegue, ¿cierto? Si nosotros estamos en este punto y lo queremos llevar a este punto, entonces este punto tenemos que rotarlo alrededor de Y, ¿cierto? Y después de que lo rotamos a Y, o sea, lo que estamos haciendo es pegándolo contra el plano YZ, rotamos entonces alrededor de X para que se pegue, ¿verdad? Eso es lo que dice nuestra plano. Entonces, rotar sobre el eje, primero trasladamos P1 al origen, damos sobre el eje Y para P1 y P2 estén en el plano YZ, rotación sobre el eje X para que P1 y P2 estén sobre el eje Z, rotación para el eje Z para que P1 y P3 estén en el plano YZ. O sea, esas serían las operaciones que dije, ¿no? ¿Verdad? Para acá, para acá. Y P3 igual, ¿verdad? Lo tenemos que rotar alrededor de Y para que se pegue este plano, ¿cierto? De tal manera de que pegue lo que nosotros necesitamos. Entonces, paso 1, aplicar la matriz de traslación P1, P2, P3, ¿verdad? Quiere decir que tenemos que pasar P1, P2, P3, todos ellos llevar al origen, ¿cierto? Para que podamos tener... ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, T menos X1, menos Y1, menos Z, esta matriz de traslación. Entonces nuestro P1, ¿verdad?, va a tener estas coordenadas, nuestro P2 estas coordenadas y nuestro P3 estas coordenadas. ¿Qué se le hizo? Lo que se hizo fue restar, ¿verdad?, la distancia que hay, ¿verdad?, de donde está ubicado hasta la posición del origen que nosotros tenemos. Fíjense que P1 acá, si tapamos, este 1 que está aquí es el 1 de W, porque está en coordenadas homogéneas. O sea, quiere decir que P1 estaba en una posición en el espacio, ¿verdad? Está aquí, P1, ¿sí? Entonces lo que tenemos que restarle una cantidad X para que venga la coordenada de aquí, una cantidad Y para que baje aquí y una cantidad Z para que baje aquí, ¿cierto? Y todos ellos van a tener la misma resta. ¿Para qué? Para que me quede todo el objeto conformado por estas dos líneas, me quede arrastrada al origen de manera equivalente. Eso es lo que se hizo acá, ¿verdad? Después viene rotación sobre el eje Y, ¿sí? Entonces lo que hacemos es rotación sobre el eje Y, tanto del punto P3 como el punto P2, de tal manera que nosotros podamos proyectar estos puntos sobre el plano YZ. Entonces el ángulo de rotación es 90 menos θ, se hace θ menos 90. Entonces aquí tenemos, ¿verdad?, la ecuación trigonométrica que vimos anteriormente, como es la resta de ángulos cuando se trata del coseno, y ahí está la ecuación, la resta de ángulos cuando se trata del seno, y ahí está la ecuación, y entonces determinamos de 1 para proyectarlo acá. Entonces de 1 la distancia al cuadrado, sustituimos en la ecuación de rotación y nos va a dar la rotación de ese punto P2 alrededor de Y y el punto P3 alrededor de Y.
Después viene el paso 3, rotación sobre el eje X, o sea, quiere decir que ya tenemos a P2 proyectado sobre el plano de Z, ahora tenemos que abatirlo sobre Z. Ese abatimiento tiene este ángulo, entonces allí muestra cómo nosotros debemos de calcular nuestra D2 para que entonces después lo podamos bajar. Y el resultado de esta rotación, ¿verdad? D2, la multiplicación de la rotación en X con θ, que es este, o phi, que es este, por P2, rotación en X, es esa que está allí, de tal manera que podamos tener una ecuación que nos diga cómo el proceso de llevar ese punto alrededor de X para que se abata sobre la línea o el eje coordenado Z. Después, rotación de P3 alrededor de Z, ¿verdad? Para que nosotros podamos llevar el punto P3 que está aquí para que se pegue acá. Esa sería la tercera rotación, de tal manera de que la matriz de rotación es esa, ¿verdad? Para el caso de un punto de dos dimensiones, ¿verdad? Las propiedades de las matrices de una matriz de rotación como esta, que tiene dos coordenadas, ¿verdad? Entonces en la matriz superior 2×2 me representa el movimiento alrededor de X, y como nosotros vimos en los casos anteriores acá, ¿verdad? Rotación, perdón, alrededor de Z, rotación alrededor de X, rotación alrededor de Y, ¿no? Entonces la rotación sobre Z es la que estamos haciendo aquí, es la misma matriz que estamos presentando acá, ¿no? Rotación alrededor del eje Z, de tal manera que aquí nos da un vector unidad, de tal manera que nosotros podemos hacer el producto punto, y nos va a dar que ese producto punto es 0, ¿no? Entonces las dos primeras propiedades también son ciertas para caso de columna su matriz 2×2. Estas dos propiedades serían que dos maneras útiles para obtener una matriz de rotación cuando se conoce el efecto deseado de rotación. Una matriz que posee propiedades anteriormente se puede determinar como matriz ortogonal, de tal manera que nosotros podamos tener una transformación en función de rotaciones y traslación en función de matrices ortogonales. De tal manera que la matriz de transformación, al final, cuando tenemos tres puntos en el sistema coordenado, sería esta que está acá, que nos involucra todo lo que es el sistema de traslación y rotación y escalamiento, y esto que está acá, ¿verdad? Multiplicado por la traslación, me daría la misma matriz anterior que tenemos, la matriz de rotación o la matriz de traslación, que es esta que está acá, que es menos x1, menos y1, menos z, que es trasladar el objeto del punto original al punto que nosotros queremos. Entonces, ¿qué tarea le propongo, no? Encontrar la matriz de composición que lleva este cubo, ¿verdad?, a una posición que es escale 1.2 en X, 1.5 en Y y 0.9 en Z, el cubo. Rote alrededor de A, o sea, quiere decir que rote alrededor del punto A. ¿Cuánto vamos a rotar? 45 grados. No va a rotar ni en X ni en Z, va a rotar 45 grados alrededor de Y. ¿Cuáles son las nuevas coordenadas de A, B y Z? O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo que pedimos aquí? Al igual que el caso anterior, este es un cubo compuesto por puntos, ¿verdad? Conocemos estos puntos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, aplicar a cada uno de estos puntos la propiedad de, vamos a escalar cada punto 1.2 en X, 1.5 en Y y 0.9 en Z. O sea, quiere decir, pero cuando escalamos, ¿qué pasa cuando escalamos? Se mueve. Entonces, antes de escalar, ¿qué tenemos que hacer? Mover este cubo al origen, ¿cierto? Después que lo movemos al origen, ¿qué significa? Restarle, ¿verdad? Por respecto al punto este, si lo llevamos al origen, ¿qué tenemos que restarle? 5 en X, ¿verdad? 5
en Y, ¿verdad? Y sumarle 5 en Z, para que se quede aquí, ¿cierto? Igual pasa con cada uno de ellos, de tal manera que ahora tengamos nuestro cubo en el origen. Una vez que tengamos el cubo en el origen, ¿qué tenemos que hacer? Escalarlo, ¿verdad? 1.2, 1.5 y 0.9, ¿cierto? Y una vez que lo tenemos allí, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Rotarlo alrededor de A, pero en A, en el origen, sobre ¿qué eje coordenado? Sobre el Y, o sea, quiere decir que no lo vamos a rotar sobre este ni sobre este, sino que estando el cubo aquí, lo vamos a rotar con respecto a Y, 45 grados, ¿verdad? Y eso me va a dar, después, ¿qué tenemos que hacer? Trasladarlo a esta posición. ¿A cuál posición? A la posición donde estaba A, 5, 5, menos 5. De tal manera de que me van a dar las nuevas coordenadas de A, B, C. A va a cambiar, ¿verdad que sí? ¿Qué va a cambiar de A? ¿Qué cambiará de A? ¿Cambiará algo o no va a cambiar? Lo va en el origen, lo roto. ¿Qué es lo que va a cambiar de A? Si asumo que este punto pasa al origen, cambia el punto A. No debería, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este punto después lo vuelvo a llevar acá. Lo que sí van a cambiar son B y C, ¿cierto? Porque es como si tuviéramos anclado el cubo aquí, lo rotamos 45 grados alrededor de Y, ¿verdad? ¿Cierto? Y volvemos a trasladar el punto de posición inicial, o sea, posición 0, 0, 0, a la posición 5, 5, menos 5. Lo que van a cambiar son B y C, ¿cierto? ¿Por qué? Porque rotaron 45 grados, y no solamente rotaron, sino que también fueron achicados. ¿Okay? Eso es lo que nosotros. Entonces, ¿cuáles son las nuevas coordenadas de ABC después de ese proceso? ¿Qué entonces tenemos que hacer? Bueno, aplicar los pasos que vimos aquí. ¿Ven? Paso 1, ¿verdad? Traslación, lo que hicimos, trasladarlo. Después hacer la rotación. Pero fíjense que aquí, ¿verdad? Hicimos varias rotaciones, ¿cierto? Rotación con respecto a Y, con respecto a X, ¿verdad? Mientras que en el caso que nos están pidiendo ahorita solamente tenemos una rotación alrededor de Y, nada más, ¿okay? No hay que rotar ni por Z ni por X. Entonces, el cálculo que vamos a hacer no es doble, como el que está aquí, rotación sobre, este es rotación sobre el eje Y, este sobre el X, ¿verdad? Y sobre Z. Solamente tenemos una sola rotación, ¿okay? Para todos los puntos, ¿no? Para todos los puntos, porque los otros puntos se quedan igual, ¿no? De tal manera que hagamos ese trabajo, ¿verdad? De experimentar cómo nos queda el cubito ese una vez que nosotros lo escalemos, una vez que lo rotemos alrededor de Y 45 grados, de tal manera de que veamos qué es lo que sucede. ¿Sí? Y después viene, ¿verdad? Algo que es importantísimo aquí es hacerlo desde el punto de vista gráfico, para que podamos ver cómo los resultados de las operaciones se van colocando dentro del escala. Porque fíjense que aquí tenemos coordenadas bien definidas, ¿no? ¿Cierto? Entonces, cuando nosotros hagamos el primer paso, ¿cómo queda el cubo en el origen? El segundo paso, ¿cómo queda el cubo en el origen rotado a 45 grados? Y después, el último paso, llevarlo a su posición inicial, de tal manera de que vuelva a tomar la posición en la cual nosotros lo queremos tener, ¿verdad? Bien, otra cosa importante en el caso de computación gráfica son las proyecciones. Ya nosotros vimos que las proyecciones nos permiten primero ver el objeto en función de un cono de visión, ¿verdad? Vimos en la clase pasada que dependiendo del objeto, ¿verdad? Del observador, y en función donde él está viendo el objeto se genera, ¿verdad?, un cono de visión, ¿cierto? Ese cono de visión, dependiendo del objeto que yo estoy viendo, ¿verdad?,
genera lo que conocimos como un prisma, ¿verdad? Un prisma de visión, ¿sí? Ahora, estas líneas, las líneas que forman ese prisma de visión, se conocen como líneas proyectantes, ¿cierto? Y entonces, esas líneas proyectantes van a hacer que mi objeto, ¿verdad?, se pueda proyectar contra un plano, de tal manera que si nosotros tenemos un observador que está aquí arriba, ¿verdad?, las líneas de proyección lo que me va a hacer es reducir ese objeto en función del plano contra el cual yo deseo proyectar, ¿verdad? Entonces eso es lo que dice, ¿verdad? Quiere decir que las proyecciones transforman puntos de un sistema de coordenadas de n dimensiones a puntos de un sistema de coordenadas con una dimensión menor. ¿Por qué? Porque si el objeto que tengo aquí es una casa, ¿verdad?, lo que yo voy a ver, ¿verdad?, es la cara que está en este plano de proyección que tengo acá. Yo no voy a ver en este lado ni en este lado. O sea, quiere decir que este objeto, que es un objeto 3D, entonces lo transformo a un objeto 2D. ¿Cierto? Entonces, las líneas de proyección, las proyecciones, me permiten bajar un objeto de n dimensiones a un objeto de n-1 dimensiones. ¿Qué quiere decir eso? Que fíjense que nosotros estamos aquí en un sistema coordenado donde tenemos x, y, z, en un sistema tridimensional. Si proyectamos, ¿verdad?, si tenemos el observador aquí arriba, solamente entonces estamos, y proyectamos sobre quién. ¿Quién sería nuestro plano de proyección? El plano XY. ¿Y qué vamos a ver en el plano XY? Pues esta cara proyectada abajo. O sea, si nosotros tenemos el observador aquí, en el lado donde está el eje coordenado Y, al proyectar, pues veríamos el rectángulo en el plano XZ. Y así sucesivamente. O sea, quiere decir que nosotros, ubicando al observador, gracias a las líneas de proyección y al efecto de las proyecciones, vamos a reducir un objeto en el plano de proyección, pasando de una escala n-dimensional a una escala n-1-dimensional. Entonces, las proyecciones de objetos tridimensionales definidas por rayos de proyección, o sea, quiere decir que en este caso, ¿verdad?, salen como rayos de un objeto tridimensional entonces el observador está aquí, entonces lo que sale son rayos, ¿verdad?, hacia cada una de las puntas donde está el objeto que estoy viendo. Y eso, ¿verdad?, es como si nosotros aquí tuviéramos un plano y ese plano es el que me va a decir qué cosa vamos a ver. Entonces las proyecciones de objetos tridimensionales es definidas por rayos de proyección rectos llamados proyectores, los cuales son emanados desde el centro de proyección. ¿Y quién es el centro de proyección? El observador. Va a ser el centro de proyección. Y pasa por cada uno de los objetos. Y esos rayos intersectan un plano que es el que vamos a llamar plano de proyección. O sea, quiere decir que en el caso anterior, ¿verdad?, si el objeto está aquí y lanzamos rayos por cada nuestra esquina, los rayos cuando se intersecten en el plano YZ, ¿verdad?, entonces el plano YZ es el que vamos a conocer en este caso como plano de proyección. Y ese plano de proyección es bastante importante en computación gráfica, porque ese plano de proyección me va a decir la vista que el usuario va a tener en un momento determinado en función de su ubicación, ¿verdad? Entonces, como dice allí, la proyección de los objetos tridimensionales definida por rayos de proyección rectos, llamados proyectores, los cuales son emanados desde un centro de proyección, en este caso el observador, pasan por cada punto del objeto, ¿verdad?, como vimos allá, que cada rayo pasa por cada punto del objeto, y chocan contra un plano. Y ese plano, ese choque o esa intersección, el producto de esa intersección, lo que va a generar la proyección del objeto tridimensional en ese plano, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Un centro de proyección, un plano de proyección y el objeto en la vida real, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos viendo, el objeto en la vida real es la línea AB, nuestro centro de proyección dispara los rayos proyectores que alcanzan los extremos. Y cuando esos rayos proyectores chocan contra un plano, ese plano genera una visión del objeto que estamos proyectando
y lo que yo pueda visualizar en ese plano es lo que yo voy a poder ver, ¿no? O sea, quiere decir que en el plano de proyección no necesariamente estoy viendo el objeto en su dimensión de tamaño real, sino estoy viendo una proyección. Entonces, la proyección de un objeto está definido por, entonces, rayos de proyección, ya los vemos, llamados proyectores, que emanan de un centro de proyección, que tiene como acrónimo COP, o punto de referencia de proyección. Pasa por cada uno de los objetos, ¿verdad? El plano de proyección es interpretado por los proyectores, el centro proyector puede estar a una distancia finita o infinita. Entonces eso es importante, ¿verdad? Porque cuando yo estoy en una distancia finita, los rayos proyectores no necesariamente son horizontales, tienen cierto ángulo. Mientras que si yo estoy en el infinito, los rayos proyectores sí son paralelos. Entonces ahí vamos a darnos cuenta de que nosotros, en función de donde esté el observador, lo veremos láminas más adelante, en función de donde esté el centro de proyección, nosotros vamos a tener proyección ortogonal o proyección en perspectiva. Entonces, cuando tenemos proyección en perspectiva, es nosotros tenemos una proyección, vemos el objeto, pero no somos capaces de tomar mediciones sobre esa perspectiva, porque al final es una proyección en perspectiva. Mientras que si estamos en proyección ortogonal, podemos tomar en algunos momentos mediciones exactas sobre el objeto. Ya lo vamos a ver ahorita, ¿no? Entonces, quiere decir que el centro de proyección puede estar en un punto finito, cercano al objeto, o puede estar en un punto infinito, ¿verdad? Un punto lejos. El centro de operación corresponde al centro del lente de la cámara. Entonces, fíjense que el centro de proyección hemos introducido que puede ser o el usuario que está visualizando el objeto, o en el caso de computación gráfica, ¿verdad? La cámara donde está la observación de lo que yo quiero ver, ¿verdad? De tal manera de que nosotros podamos decir, ok, donde está el centro de proyección, a partir de ahí nosotros vamos a emitir los rayos proyectores y el espacio que genera esos rayos proyectores es lo que yo voy a poder ver. Entonces, las proyecciones que se tratan en el curso son proyecciones geométricas, planas, ¿verdad? Eso quiere decir que solamente vamos a estudiar las que se proyectan sobre el plano, más no sobre superficies curvas. O sea, quiere decir que yo puedo tener una proyección sobre una curva. O sea, que el plano de proyección no sea un plano de proyección, sino una superficie, y esa superficie no necesariamente sea una superficie plana. También es posible. Solo que en el curso nuestro vamos solamente a trabajar las proyecciones geométricas planas. Y eso nos va a dar tres tipos de proyecciones. Proyecciones en perspectiva, proyecciones ortográficas paralelas, o también llamadas proyecciones ortogonales, y proyecciones oblicuas. Entonces, a ver cada una de ellas, a ver qué significa cada una, ¿verdad? La diferencia entre los dos tipos de proyecciones radica en la relación que existe entre el centro de proyección y el plano de proyección. Si la distancia entre uno y otro es finita, la proyección es perspectiva. Quiere decir que si nosotros estamos cercanos al plano de proyección, vamos a tener una proyección en perspectiva. Si estamos muy lejos del plano de proyección, vamos a tener una proyección paralela o ortográfica, ¿no? De tal manera de que nosotros podamos tener lo siguiente: si estoy más lejos del plano de proyección, ¿verdad? Entonces, si la casa está aquí, y yo estoy del otro lado, a medida que la distancia es más larga, ¿verdad?, los rayos proyectores, nos damos cuenta, ¿sí?, que tienden a ser paralelos, ¿cierto? Y entonces, cuando yo tengo el plano de proyección, lo puedo colocar en cualquier lado, lo que voy a ver son puntos como si fuera una caja, un rectángulo, ¿verdad? Mientras que si estoy más cercano, entonces los rayos son con más inclinación, o sea, no son completamente ortogonales con respecto al plano de proyección. Y se ve aquí en esta distancia que es tan pequeña, ¿eh? Entonces, eso es lo que dice allá, ¿no? Que si estamos en un punto muy lejano al objeto, y además el plano de proyección también está lejano, la proyección o los rayos proyectantes son completamente horizontales o tienden a ser horizontales, y entre cada rayo proyectante
vemos que los rayos proyectantes son claros. Entonces quiere decir, desde el punto de vista gráfico, ¿verdad? Tenemos esto. El centro proyector está cercano al plano de proyección, entonces los rayos proyectores me permiten ver el objeto de una manera. ¿Qué vemos aquí? Que si asumimos que esta es la distancia verdadera entre A y B, gráficamente vemos que aquí la distancia es menor. O sea, quiere decir que cuando estamos en proyección en perspectiva no podemos tomar medidas reales. Mientras que si estamos en proyección paralela, esta distancia que está aquí es la misma que está aquí. ¿Dónde vamos a poder tomar mediciones? En los ejes paralelos, porque en los ejes verticales a lo mejor no vamos a poder tomar mediciones, ¿verdad? Entonces, en el caso de proyección paralela, el centro de proyección está en el infinito y entonces los rayos proyectantes o proyectores están siendo líneas paralelas entre ellos. En el caso de la parte de perspectiva, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros tenemos? O sea, si tenemos que nuestro cubito es este, ¿verdad? Nosotros, si estamos en perspectiva, nos damos cuenta que los rayos, ¿verdad? No son paralelos entre sí, o sea, que son rayos que van teniendo cierto ángulo. Es decir, la distancia entre el centro de proyección y el plano de proyección es finita. Muestra un efecto habitual realista, salvo factores de escalamiento. O sea, quiere decir que en una proyección en perspectiva podemos tener una visión que se asemeja a la realidad, pero no tenemos un realce real, ¿verdad?, en lo que es el escalamiento. Y la proyección en perspectiva son las utilizadas en computación gráfica. Quiere decir que podemos tener mucho más trabajo. Cuando tenemos proyecciones en perspectiva, ¿verdad?, entonces va a estar en función de donde está el plano de proyección, vamos a tener en función del plano donde esté la proyección una representación gráfica del objeto que puede ser más real o menos real. Entonces este es el cubo y si nuestro plano de proyección está aquí, veamos que el cubo está como inclinado hacia la parte de atrás, o sea, porque solamente estamos viendo el frente y quizás vemos esta esquina. Entonces de esta esquina conectamos con esta, ¿sí?, y vemos que el cubo en verdad no se ve tan cubo, ¿verdad?, por la proyección en perspectiva. Entonces, la ecuación adecuada del plano y del centro de proyección puede facilitarnos mucho los cálculos. Quiere decir que si estamos en la proyección correcta, pudiésemos entonces calcular de manera mucho más fácil. Todas las rectas se cortan en un punto fuera del plano de proyección. En las proyecciones de perspectiva, las rectas en la dirección de la proyección son tales que pasan todas por un punto fijo, ¿sí?, todas pasan por este punto. Las proyecciones en perspectiva producen vistas más realistas, pero no en general mantienen la distancia ni los ángulos relativos. O sea, quiere decir que las distancias que tenemos aquí y los ángulos, fíjense que aquí hay un ángulo de 90 grados, mientras que aquí el ángulo que vemos es un ángulo que puede ser como de 75 o de 80. O sea, quiere decir que la visión de perspectiva no conserva ni la distancia ni los ángulos, y sabemos que es muy utilizado. O sea, fíjense aquí en esto, ¿no? Aquí que tenemos una visión desde esta perspectiva, entonces solamente vamos a poder ver. Y otra cosa interesante que vamos a ver acá es que si nosotros vemos este objeto de frente, hay unos puntos que se llaman puntos de fuga, y esos puntos de fuga son que al final, cuando nosotros proyectamos desde este frente y nos vamos por esta línea, o sea, vemos el efecto contrario. Si nosotros estamos aquí y lanzamos los rayos proyectantes, vemos que esos rayos proyectantes al final tienden como a juntarse. Ese punto donde ellos tienden a juntarse, ¿verdad?, se va a conocer como punto de fuga, ¿no? Entonces vamos a verlo acá. El punto de fuga lo vemos un poquito más. Entonces, en el trabajo de las proyecciones de perspectiva, el tamaño de la proyección perspectiva de un objeto varía inversamente a la distancia
entre el objeto y el centro de proyección, o sea, quiere decir que cuanto más cercano, pues vamos a estar viendo el objeto en el tamaño más real, y cuando estamos más lejanos, pues vamos a ver el objeto con una diferencial que es directamente proporcional, inversamente proporcional con la distancia que tiene desde el centro de proyección al objeto. En las proyecciones perspectivas, los objetos tienden a ser más realistas. No es muy útil para registrar la forma y medidas exactas del objeto. Fíjense que cuando vimos el cubito, cuando tenemos una visión en perspectiva, la forma exacta no es, se ve como tal, ni tampoco podemos medir sobre ese cubo porque las dimensiones se modifican. A diferencia de la proyección en paralela, ¿verdad? Que si nosotros tenemos esta casa y sobre esa casa nosotros hacemos proyección paralela sobre cada una de las caras, nosotros por la proyección de cada una de esas caras del objeto tridimensional puede, al intersectar el plano de proyección, nosotros vemos aquí que conserva tanto el ángulo como la distancia. Entonces, en el caso de las proyecciones paralelas, los rayos proyectantes son paralelos entre sí, ¿verdad? El centro de proyección está en el infinito, no sabemos en qué parte está, ¿verdad? Y la intersección de los rayos proyectantes con respecto al plano de proyección nos va a dar la figura exacta que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, ocurre la dirección de paralela cuando los rayos proyectantes son completamente perpendiculares al plano de proyección. O sea, fíjense que todos completamente perpendiculares al plano de proyección. Y con la proyección en paralela, pues nosotros podemos ver vistas frontales, ¿verdad? Vistas laterales, vistas de arriba, de tal manera de que nosotros podamos ver qué tenemos. ¿Qué cosa observamos aquí? Que en este caso, en la vista lateral, cuando tenemos una proyección ortogonal, el ángulo que genera esta superficie no se mantiene allí, sino genera una visual como si fuera completamente estos dos rectángulos, pero en vez de ser un rectángulo que tiene una inclinación aquí, son dos rectángulos completamente como si tuvieran 90 grados, a diferencia de aquí que no es 90 grados. Igual pasa a la parte de arriba. La parte de arriba, cuando proyectamos, lo que vamos a ver es el rectángulo dividido en el rectángulo. Entonces, las proyecciones paralelas producen una vista menos realista. Aquí lo vemos, ¿verdad? La proyección de frente sí nos da la sensación de realidad, pero la proyección lateral no está generando una proyección realista, ni la proyección superior tampoco está generando una visión realista de lo que está teniendo el objeto. Las proyecciones se pueden utilizar para mediciones exactas, las líneas paralelas se conservan como tal, los ángulos únicamente se conservan en las caras del objeto de planos de objetos paralelos al plano de proyección, o sea, quiere decir como la cara esta, ¿verdad? El plano el objeto este es completamente paralelo al plano de proyección. Este objeto no es, este sí es completamente paralelo, pero este que está aquí no es paralelo, ¿verdad? Entonces vamos a conservar los ángulos en aquellos objetos que sean completamente paralelos al plano de proyección. Aquellos objetos, como el caso del techo aquí, que no es completamente paralelo al plano de proyección, fijémonos que no va a conservar ni el ángulo ni la visión exacta del objeto, ¿no? Bien, la proyección oblicua, ¿verdad? Quiere decir que la dirección de proyección no es perpendicular al plano de proyección, o sea, quiere decir que tengo un objeto. En el caso de la proyección paralela, sabemos que tienen que ser proyecciones paralelas a cada uno de los planos de proyección. En el caso de proyección en perspectiva, tengo un centro de proyección. Fíjense que aquí, en la proyección oblicua, no existe, ¿verdad? El centro de proyección no está cerca del objeto, se supone que está en el infinito, pero los rayos, en vez de ser paralelos, son oblicuos. Entonces, tenemos, ¿verdad?, el centro de proyección está en el infinito, pero los elementos son lanzados paralelos y los rayos, son generados de manera oblicua, y entonces tenemos una proyección en el plano de proyección
este caso sería este, ¿verdad? Porque los rayos vienen desde allá, intersectan objetos, con esta esquina, ¿verdad? Y chocan contra el plano de proyección que es este, y ahí vamos generando esto. Que vemos allí es que la dirección de los rayos, ¿verdad? No es perpendicular al plano de proyección, ni existe un centro de proyección cercano como para decir que los rayos son los que me están dando ese tipo de... El otro elemento interesante son los puntos de fuga, ¿verdad? Que existen en una escena. O sea, por ejemplo, en esta escena, cuando nosotros nos paramos esta perspectiva, vemos que el punto de fuga es la confluencia de aquellas líneas, ¿verdad? Fíjense aquí, si nos vamos con esta línea, termina acá. Si nos venimos con esta línea, termina acá. Si nos vamos con la línea del techo, termina acá. El punto de fuga es el punto donde confluyen las proyecciones de líneas de los objetos que nosotros estamos visualizando. Quiere decir que son rectas paralelas que en el infinito confluyen y generan ese punto de fuga. Porque fijémonos acá, ¿verdad? Esta línea que está aquí es paralela porque este es un edificio, ¿verdad? Esta cara es paralela, ¿cierto? Entonces el punto de fuga da cuando dos líneas paralelas, cuando se lanzan al infinito, en el punto donde ellas se convergen, es el conocido punto de fuga, ¿no? Entonces existen varios puntos de fuga en la escena. Esto aparece cuando las rectas paralelas convergen en un punto. Y pareciera que es algo desde el punto de vista físico no es correcto, ¿verdad? Porque líneas paralelas, así vayamos al infinito, van a seguir siendo paralelas y nunca van a confluir, ¿no? Pero el efecto de fuga, o sea, el punto de fuga en computación gráfica es cuando tengo objetos que en la cara son paralelas, pero cuando hacen una proyección de esas líneas, de esa cara paralela, esas líneas confluyen no digamos en el infinito, pero en cierta distancia del objeto confluyen. Entonces fijémonos acá, ¿verdad? Esta línea es paralela, ¿verdad? En la realidad, esta es paralela con lo que está aquí, porque es la misma cara, ¿cierto? ¿Sí? Es como si nosotros tuviéramos esta con esta aquí, ¿verdad? Esta con esta, ¿cierto? Es la misma cara. Pero si nosotros hacemos una proyección, al final eso va a tender de converger, ¿sí? Si lo viéramos desde aquí, ¿verdad? Entonces eso es lo que dice aquí el punto de fuga. Y aquí, ¿verdad? Pudiésemos al ver, o sea, que estas líneas, estas que conforman acá los puntos de fuga, están en la figura. O sea, que viéndolo acá, a pesar de que son líneas paralelas, esta con esta, confluyen al final. Entonces, si el punto de fuga se encuentra en uno de los ejes cartesianos, entonces se denomina punto de fuga principal. Si no está sobre el eje cartesiano, no tiene consideración como punto de fuga principal, ¿no? Entonces esa es la tema del punto de fuga, ¿verdad? Aquí hay otro ejemplito, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí quiere decir que si nosotros tenemos nuestro cubo, ¿verdad? Y lanzamos esta línea que está aquí es paralela a esta, ¿cierto? Porque es la cara de nuestro cubo. Si nosotros lanzáramos esa línea, ¿verdad? Al final, donde esas líneas se encontrasen, ese va a ser nuestro punto. Pero fíjense que es vista como si el objeto estuviera puesto en perspectiva. ¿Se da cuenta? Porque este objeto es este cubo, ¿cierto? ¿Sí? Y este cubo, cuando ya demostramos en la lámina anterior que cuando yo veo el cubo en perspectiva, tiene cierta deformación en los ángulos, ¿cierto? Fíjense que el cubo no se ve tan cubo, ¿cierto? Se ve como achatado al final y aquí, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros proyectamos líneas paralelas sobre esas y donde caras paralelas o líneas paralelas, ¿verdad?, se encuentran en el punto final. Entonces, fíjense en este que está acá, ¿verdad? Este es el mismo ejemplo, este es el ejemplito que tenemos. En esta cara, ¿verdad?, en esta cara del edificio, esta línea acá es paralela a la de arriba, ¿verdad? Porque el edificio no está torcido, ¿cierto? Si nosotros vemos un edificio, ¿cierto?, la cara esa, todas las líneas que están en esa cara son paralelas. Pero cuando nosotros hacemos la proyección
de esa línea paralela al infinito, entonces, como si lo estuviéramos viendo desde acá, ¿verdad? Da el efecto que al final se encontrasen. Y ese es el punto de fuga, o sea, eso es lo que se conoce como punto de fuga. El punto donde las líneas paralelas de una cara puedan encontrarse en el infinito. Entonces, fíjense que acá, en este cubo, en la lámina anterior teníamos un solo punto de fuga, pero es visto desde esta perspectiva. Pero si nosotros vemos el cubo de esta perspectiva, también tiene otro punto de fuga. Entonces, el punto de fuga se conoce como el punto en el cual las líneas paralelas de una cara confluyen en el infinito. Entonces aquí tenemos otro caso de 3 puntos de fuga, ¿no? Perspectiva con 3 puntos de fuga. Bien, entonces esto es lo que tiene que ver con las que son proyecciones, todo lo que vimos aquí. Ahora, ¿qué hemos visto hasta ahora? Para hacer el resumen. Bueno, ¿cómo podemos hacer operaciones sobre los objetos? Es decir, trasladarlo, rotarlo, escalarlo. Vimos cómo esas operaciones se pueden hacer de manera independiente. Vimos cómo esas operaciones también se pueden agrupar en lo que se llama transformación afín, de tal manera que podamos transformar un objeto en lo que respecta a las operaciones elementales como son escalar, rotar, trasladar. Y vimos también algo fundamental que son las proyecciones. Ahora bien, ¿para qué nos sirven estas proyecciones? Bueno, eso es como para nosotros poder iluminar puntos aquí en esta escena, o sea, cuando nosotros estamos viendo una perspectiva y qué podemos ver allá al final, o sea, es como si fuera el punto de fuga nos va a permitir determinar el alcance de la sombra cuando nosotros estuviésemos visualizando el objeto. ¿Se da cuenta? O sea, cuando nosotros estamos aquí y si proyectáramos esto, ¿cuánta sombra, hasta dónde podría llegar esa sombra? Entonces, imagínense que yo colocara un bombillo acá y tengo el cubo, ¿verdad? Entonces, esto que está aquí sería el prisma de sombra que se podría observar al final. O sea, cómo nosotros pudiésemos visualizar la sombra que se genera al proyectarle acá un punto de luz, ¿cierto? Y al principio uno lo va a ver aquí como si fuera un paralelepípedo, ¿no? Pero si eso se va proyectando, pues al final esa sombra tiene que tener un punto donde termina, porque no vamos a poder dibujar una sombra infinita en nuestro computador. Entonces ese punto de fuga nos va a permitir decir, bueno, hasta qué punto nosotros podemos llegar con la sombra en un momento determinado. Bien, entonces, ¿qué hemos hecho hasta ahora? Hemos hecho la parte geométrica, o sea, qué operaciones podemos trabajar sobre ella, cómo se logran las proyecciones gracias a los rayos proyectantes. Y entonces nos falta, ¿verdad?, ver cómo es el modelo conceptual que me permite tener objetos del mundo real en la pantalla de nuestro computador, ¿verdad? Y que nosotros podamos ese objeto, que es un objeto tridimensional que se encuentra en el mundo real, llevarlo desde las coordenadas tridimensionales del mundo real a coordenadas bidimensionales del dispositivo de salida, que en este caso puede ser una impresora, ¿verdad?, que imprime un plano, imprime un objeto tridimensional en una hoja, o puede ser entonces el dispositivo de salida del computador, en este caso el terminal de video, ¿verdad? Bien, entonces vamos a ver cómo funciona eso. Entonces quiere decir que tengo un objeto en el mundo real, pasamos ese objeto por un conjunto de transformaciones de coordenadas del sistema de visión, o sea, el sistema de donde se encuentra el observador, donde está el plano de proyección, etc. Esa transformación de ubicación en función de las coordenadas del sistema de visión se recortan aquellas cosas que no se van a poder ver, ¿verdad? Entonces, para eso juega un papel importante este volumen de visión. O sea, quiere decir que los objetos que están por fuera del volumen de visión los tengo que recortar. O sea, quiere decir que el mundo real es un espacio inmenso, pero de ese espacio inmenso solamente puedo ver lo que está en mi cono de visión o lo que está en mi paralelepípedo de visión en función de qué tipo de proyección utilice, ¿verdad? Si estamos utilizando proyección perspectiva, sería un prisma de proyección o un cono de proyección. Si estuviéramos usando proyección paralela, tendríamos un paralelepípedo de visión, ¿cierto? Entonces, todo aquello que no esté dentro del volumen de visión y entendiéndose por el volumen de visión, aquello que genera
el espacio que genera los rayos de proyección desde el centro de donde está el usuario o la cámara, quiere decir recortar respecto al volumen de visión, ¿verdad?, del sistema de referencia. Proyección sobre, quiere decir que pasamos del mundo tridimensional, de coordenadas del mundo tridimensional, a un mundo de coordenadas recortadas, o sea, aquellas cosas que no vamos a ver ya no están allí. Proyectamos ese conjunto de coordenadas del mundo que ya están, donde se han eliminado los elementos que no se van a ver, dentro del plano de visión. Del plano de visión transformamos a un área que el observador va a poder determinar y va a poder ver en el computador, de tal manera que esa transformación del área de vista en coordenadas bidimensionales del dispositivo de dibujo, una vez que tengo eso, despliego la imagen. ¿Sí? Vamos a ver cada uno de esos pasos. O sea, quiere decir que tengo mi espacio tridimensional y en el espacio tridimensional tengo estos dos objetos. Un objeto que es una pirámide, un prisma y un cubo, ¿verdad? Y entonces fíjense que aquí está X World Coordinate, Y o Y World Coordinate, Z World Coordinate. O sea, quiere decir que estamos en el sistema de coordenadas del mundo real. Y nosotros, ¿verdad?, queremos pasar eso a que una persona vea en el computador, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que ya dijimos en clases pasadas que este sería mi pantalla o el plano de visión que yo tengo para mi computador. Y fíjense que aquí está el sistema de coordenadas en X de visión, Y visión y Z visión. Y el Z de visión está hacia adentro, ¿verdad? Se quiere decir que estamos usando, como lo dijimos, en el mundo real estamos usando el sistema de coordenadas de la mano derecha y en el mundo de la computación de la mano izquierda. O sea, quiere decir que el Z está hacia adentro, ¿verdad? De tal manera que nosotros podamos ver algo, ¿verdad? Fíjense que la persona está aquí mirando estos objetos, pero nos damos cuenta aquí que el cubo no lo está viendo completo. ¿Se dan cuenta? O sea, del prisma solamente está viendo, como está así de frente, ¿verdad?, está viendo esta cámara. Pero del cubo no lo está viendo, sino solamente está viendo un pedacito aquí, y este pedazo ni siquiera completo. O sea, quiere decir que no entró, el resto del cubo no entró en el cono de visión del usuario, ¿sí? O sea, quiere decir que en el plano de visión del computador solamente vamos a proyectar aquello que puede estar y solamente estar dentro del plano, dentro del cubo de visión o dentro del paralítico de visión, ¿verdad? Entonces los objetos son recortados contra el volumen de visión tridimensional para luego ser proyectados sobre el plano de proyección, ¿okay? Entonces ese es el primer paso. O sea, quiere decir entonces, fíjense en esto, que tengo mi sistema de referencia para la visión y después tengo dos elementos acá. Entonces, en el computador, en la pantalla del computador vamos a tener primero la pantalla. Entonces esto sería la pantalla, ¿sí? Coordenada mínima, coordenada máxima de pantalla. Una pantalla de 15 pulgadas, 17 pulgadas, 24 pulgadas, 42 pulgadas, etc. Pero nosotros no desplegamos los objetos en esas 15 pulgadas, en esas 21 pulgadas, no. La vamos a desplegar sobre una ventana, ¿cierto? La ventana puede tener el tamaño de la pantalla, perfecto. Pero la ventana algunas veces no tiene el tamaño de la pantalla, ¿cierto? O sea, quiere decir que no solamente de mi sistema de visión del mundo real ya recortado, en este caso recortado, ¿verdad? Pasamos, fíjense que vamos en este momento, vamos acá, ¿sí? Ya pasamos recortada y viene el plano de proyección que ya lo tengo es en dos dimensiones, ¿sí? Ya tengo mi sistema de visión y ahora tengo que lograr la correspondencia entre este sistema de coordenadas, ¿verdad?, ya de dos dimensiones, con coordenadas de la pantalla, ¿sí? Entonces, este recuadro grande representa el tamaño de la pantalla y yo voy a dibujar mi objeto en la ventana de visión, la ventana en la cual yo quiero que se proyecte el objeto. ¿Qué vemos allí? Que el tamaño de este triángulo es distinto a este.
¿Qué más vemos? Que si la ventana de visión en mi pantalla del computador no es completamente cuadrada, sino que es rectangular, se dan cuenta que aquí esta es cuadrada, ¿sí? Mientras que esta es rectangular, el triángulo aquí es más ancho, mientras que el triángulo aquí es más estrecho y más alto, ¿cierto? Porque la ventana de visión es rectangular y estirada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay que lograr la correspondencia entre este plano de visión que tengo, ¿verdad?, del sistema de referencia del mundo real a la ventana donde yo estoy. Si la ventana es rectangular, pues entonces el objeto va a tener una forma rectangular, ¿verdad? Si la ventana es cuadrada, pues va a lo mejor mantener la proporcionalidad entre las partes. Entonces, lo importante es que aquí hay un proceso de correspondencia, ¿se da cuenta? Quiere decir que yo debo determinar este punto donde va a estar ubicado dentro de esta ventana, que a su vez está dentro de la pantalla del computador, ¿verdad? Entonces eso es lo que se tiene. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que ya tenemos en cuenta esto, ¿verdad? El ojo del ser humano o la cámara que está visualizando, ¿verdad? Entonces fijémonos que lo que hace es qué planos de visión nosotros podemos tener. Un plano de visión cercano. Fíjense que si tenemos un plano de visión cercano, los objetos que están quizás por acá no se van a poder ver. A medida que voy alejando el plano de visión, voy a poder ver más cosas en ese volumen de visión que se genera aquí, ¿cierto? O sea, cuanto más lejos tengo el plano de visión, más objetos voy a meter en mi escena. Entonces veámoslo aquí, ¿verdad? Aquí tenemos la cámara. Entonces fíjense que la cámara lo que está viendo es este espacio aquí nada más. La otra cosa que está por fuera, ni siquiera, ¿verdad?, ve la sombra de la parte de atrás, porque no alcanza esta sombra que está aquí, sino solamente ve la sombra de la parte de aquí adelante. Porque la parte de atrás, ¿se dan cuenta aquí? ¿Sí se logra ver? Fíjense que la silla tiene sombra aquí abajo, ¿verdad?, y sombra de respaldar, ¿cierto? Pero la cámara está tan cercana que solamente logra ver la tetera, ¿verdad?, la silla, el respaldar, y genera una sombra que aquí no hay, ¿se dan cuenta? Pero la sombra que está aquí abajo, que genera este espacio, no lo está tomando. ¿Por qué? Porque el plano de visión está muy cercano al objeto, ¿verdad? Entonces hay que decir que el volumen de visión acorta la porción de objetos que serán cortados y proyectados en el plano de visión. La proyección perspectiva tiene una pirámide semi-infinita como volumen de visión, aquí la vemos, ¿verdad? Mientras que la proyección paralela pues es un paralelepípedo infinito como volumen de visión. Eso ya lo habíamos visto. Y no, es fácil de imaginar, ¿verdad? Porque gracias a los rayos proyectantes nosotros pudiésemos ver qué genera ese espacio, ¿no? Bien. Aquí hay algo. Un momentito que quiero mostrar. Ok, entonces para resumir. Un momentito faltó. A ver, aquí falta algo. Está faltándome algo.
Bueno, está faltando algo, pero lo vamos a hacer sin la lámina. No sé dónde quedó la lámina esa. O sea, se dice que la borré por algún... Bien, antes de esto, ¿no? Bueno, o sea, la completaremos nosotros. Bien, para pasar. O sea, quiere decir que para terminar, porque falta otra lámina, no sé qué pasó. O sea, quiere decir que si nosotros tenemos en nuestro sistema de visión esto ya en coordenadas, ¿verdad?, proyectado al plano proyectante, si la ventana de visión, ¿verdad?, es más alta, pues entonces, como tenemos que lograr la correspondencia entre los objetos que están aquí con respecto a esta ventana, o sea, quiere decir que este punto que está aquí se corresponde con este punto con este, y así sucesivamente. Quiere decir que si nosotros tuviésemos una ventana ya recortada y en plano tridimensional, o sea, como fuera esta, ¿verdad?, entonces tenemos este objeto, ¿sí? Entonces, si tenemos aquí la ventana esto sería X mínimo, Y mínimo de las coordenadas pantalla del computador, este sería X máximo, Y máximo de la pantalla del computador, ¿sí? Y la ventana de visión, vamos a hacer con ella, entonces dice, no, la ventana de visión es esta, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a usar esta lámina. Bueno, no se ve nada. Ahora aquí. Acercando. Vamos a acercar aquí lo que vamos a pintar en el pizarrón. Disculpen un poco el movimiento, porque la verdad que quiero ver que esa lámina no aparece, pero quiero ver la que la hagamos. Bueno, aquí no se ve mucho, pero vamos a tratar de hacerlo. Entonces, tenemos plano de proyección, ¿verdad? En 2D, ¿verdad? Ya, listo. Aquí tenemos nuestro objeto en 3 dimensiones. ¿Sí? Se pasó del sistema de coordenadas Y, mundo del Y, World Coordinate, X, World Coordinate, Z, World Coordinate, ¿verdad? Se pasó al plano de proyección, tenemos este objeto, ¿verdad? Y ahora vamos al computador, quiere decir que este punto corresponde, ¿verdad?, con este punto. Este punto con este punto. Este punto con este punto y este punto con este punto. Quiere decir que el plano de visión, de proyección, se lleva a la ventana de visión dentro del computador, ¿sí? Entonces fíjense que ahora un plano que es completamente rectangular, completamente cuadrado, lo pasamos a uno rectangular. ¿Qué significa eso? Que como nosotros estamos en este proceso haciendo la correspondencia, ¿qué significa? Que ahora nuestra casita, ¿verdad?, la proyección de nuestra casita se va a ver de esta forma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que corresponder este punto con la ventana de visión para que me genere el nuevo punto dentro de este viewport, ¿cierto? Entonces mi casita, en vez de verse así
coordenadas del mundo real, pues en función de la ventana de visión, ¿sí?, se va a ver de esta manera. ¿Eso qué quiere decir? Que si la ventana de visión tiene una geometría que es distinta a la geometría que tiene el plano de proyección, los objetos se van a ver adecuados a la geometría que tiene la ventana de visión. Eso es lo que queremos mostrar acá, ¿okay? Que va a depender de cuál es el viewport que usted seleccione para que el objeto se vea. Esto no corresponde completamente a la realidad, ¿verdad? Si yo quiero que esto sea igual a esto, pues entonces mi ventana de visión tiene que tener la misma estructura que el plano de proyección. También va a ser difícil eso, ¿verdad? Porque hay veces que la resolución que yo tengo aquí, el tamaño del computador, no me va a dar para lo que tengo acá, ¿cierto? Entonces vamos a tener cierta distorsión. Lo único que sí sabemos es que este punto corresponde a este punto angular. Del mundo real al plano de proyección al plano de visión, ¿sí? Tenemos tres fases allí que cubrir, ¿sí? Bien, entonces ya vemos cómo es el modelo para pasar objetos del mundo real a ventanas de visión dentro de la pantalla del computador, que es la fase esta que estamos haciendo. ¿Por qué esto lo tenemos que estudiar? Porque cuando nosotros vamos a desarrollar elementos del mundo real para llevarlo a la computación real, a la ventana del computador, tenemos que tener en mente eso que acabo de representar, ¿eh? Bien, esto lo vimos y ahora viene cómo se construye un objeto. Entonces fíjense que hemos hecho las cosas por fase. Primero, cómo representamos elementos en sistema de coordenadas, cómo hacemos transformaciones afines sobre esos objetos, cómo los podemos ver, transformar del mundo real a la ventana del computador, y ahora vamos a ver cómo nosotros podemos construir objetos. Entonces los objetos, ¿verdad?, pueden ser objetos simples o objetos más complejos. Hay objetos que se pueden generar basados en representaciones poligonales, es decir, si yo puedo construir por lo menos un balón de fútbol por medio de hexágonos, ¿verdad? Si yo agarro hexágonos, los voy pegando y hago una superficie completamente esférica. Quiere decir entonces que podemos construir objetos en función de primitivas de otros objetos. O sea, quiere decir triángulos, rectángulos, hexágonos, circunferencias, elipses, etc. O sea, quiere decir que en computación gráfica podemos hacer construcción de objetos tridimensionales a partir de primitivas bidimensionales, o, como veremos más adelante, podemos construir objetos en función de ecuaciones polinómicas o superficies polinómicas, que veremos también como son los casos de superficies de Bézier, las superficies de spline, etc. ¿Okay? Pero entonces vamos a comenzar con lo más sencillo: cómo nosotros podemos representar objetos a través de primitivas. Entonces veamos acá. ¿Qué significa? Que aquí tenemos, ¿verdad?, un cilindro, pero entonces un cilindro se puede descomponer en tres grandes objetos, ¿verdad? Un objeto tiene dos circunferencias que corresponden, ¿verdad?, a las tapas. En este caso serían dos círculos para que puedan tener entonces área, ¿cierto? Y un pequeño cilindro hueco. Pero ese cilindro hueco, ¿verdad?, lo podemos también llevar a esta fase, ¿verdad?, que no necesariamente es el cilindro, sino que podamos representar este cilindro con una especie de prisma que está allí. Pero esto es muy rudo, ¿verdad? Esto es muy tosco, ¿sí? O sea, ese cilindro que me ha presentado de este lado es un cilindro muy rudimentario. No, eso se puede mejorar. Lo que tenemos que hacer es colocarle más líneas, o sea, que el espaciado entre esta línea y esta línea sea menor. Y a medida que nosotros vayamos incrementándole líneas, ¿verdad?, vamos entonces a tener este cilindro. O sea, quiere decir que en vez de hacer uso de este rectángulo, o sea, quiere decir que un cilindro lo podemos construir en base a 1, 2, 3, 4 rectángulos, ¿cierto? Pero agréguele más rectángulos, entonces el cilindro va a tomar formas mucho más suaves, ¿verdad? Al igual como lo hacíamos en primaria. Si queríamos un cilindro, lo construíamos con rectangulitos, los que íbamos doblando hasta tener toda la superficie completa, ¿verdad? Igual pasa con la tapa, ¿verdad? Esto es 2, 4, 6, un hexágono, ¿cierto?
Pero si nosotros le vamos colocando más lados o más puntos, entonces este hexágono se va convirtiendo en un octágono y así sucesivamente hasta que logramos convertirlo en una circunferencia, ¿verdad? En resumen, lo que nosotros podemos decir es que podemos construir cualquier objeto básico tridimensional en función de primitivas bidimensionales. ¿Por qué? Porque ¿esto qué es? Esto es un círculo, y es un círculo con dos dimensiones, ¿verdad? ¿Esto qué es? Es un rectángulo, o sea, quiere decir que podemos construir en función de figuras de menor grado, ¿verdad? Entonces, la aproximación puede ser mejorada por la división de la superficie del objeto en polígonos más pequeños, o sea, quiere decir que en computación gráfica, como veremos, todos son polígonos cuando estamos construyendo objetos en función de polígonos. También podemos construir objetos, como se dijo al principio, en función de superficies. Pero si nosotros queremos mejorar la resolución del objeto, queremos mejorar la suavidad del objeto, pues lo único que uno tiene que hacer es incorporarle más polígonos. Igual va a pasar con cualquier objeto más complejo. Si usted le agrega más triángulos, pues entonces vamos a tener más posibilidad de acercarnos a lo que es el objeto como tal. Bien, ahora, ¿cómo nosotros podemos guardar esos elementos, verdad? Porque aquí tenemos una representación de objetos que tienen coordenadas. Ahora, ¿cómo se guardan esas coordenadas dentro de un sistema de computación gráfica, verdad? Entonces hay dos formas de hacerlo. O sea, quiere decir que los objetos o los datos de coordenadas, geometrías asociadas a los objetos pueden ser guardados en los sistemas de computación gráfica en dos grandes modelos. El modelo vectorial, que vamos a ver a continuación, y el modelo jerárquico. El modelo vectorial tiene que ver, ¿verdad? Como ya lo estamos asomando, vectorial significa que maneja tablas o maneja matrices, donde podemos tener matrices con coordenadas o matrices que me representan las distintas superficies. Y el modelo jerárquico lo que hace es guardar una composición en función de un árbol de objetos que componen al objeto. Bien, el método vectorial consiste en almacenar tres tipos de tablas, como son la tabla de vértices, la tabla de ejes y la tabla de polígonos. Eso quiere decir que cuando estamos en el modelo vectorial, lo que vamos a tener es un modelo en el cual tenemos esas matrices. Ahí dice tabla, pero son matrices en verdad que vamos a utilizar. Y la matriz de vértice o la tabla de vértice. ¿Y qué va a hacer la matriz de vértice? Guardar las coordenadas X, Y de los vértices, si estamos en un espacio bidimensional, o las coordenadas X, Y, Z para el caso tridimensional. Me va a decir cuáles son los ejes que vinculan esos dos vértices o los vértices que estoy trabajando. Entonces la unión de dos vértices me da un eje, ¿verdad? Y la tabla de polígonos. ¿Y el polígono qué va a ser un polígono? Bueno, es una geometría cerrada compuesta por vértices y el perímetro del polígono está compuesta por ejes. Entonces fíjense que la primera tabla almacena las coordenadas de los vértices, la segunda tabla almacena cuáles son los ejes y la cuarta tabla almacena los polígonos que forman esos vértices y esos ejes, ¿sí? En el caso del modelo jerárquico, consiste en almacenar en una estructura árbol los distintos componentes que forman la escena. Ya lo vamos a ver. En el caso vectorial, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos? Supongamos que tenemos este objeto, ¿sí? Ese objeto está conformado por dos superficies. Vemos allí los vértices que son las esquinas y los ejes, ¿verdad? Es la unión entre dos vértices. Entonces, fíjense que la tabla de vértices para el vértice 1 tiene coordenadas X, Y, Z1, vértice 2, X, Y, Z2, así sucesivamente. O sea que sí que tenemos una tabla para los vértices. La tabla de ejes me dice qué eje, entre qué coordenadas están los ejes, entre qué vértices, ¿verdad? El eje 1 está entre el vértice 1 y el vértice 2. El eje 2 es el vértice 2, 3. Entonces, el eje 2. Bueno, vértice 2, 3, el eje 2, este que está aquí, ¿cierto? El eje 4, por ejemplo, está entre el vértice 3 y 4, ¿cierto? Y me dice para cada uno de los ejes. Y después tenemos la superficie. ¿Cómo tenemos superficie? ¿Qué denota la superficie? Bueno, ¿cuáles son
los ejes que están asociados a la superficie. La superficie 1 tiene el eje 1, el eje 2 y el eje 3. Y la superficie 2 tiene el eje 2, el eje 3, perdón, el eje 2, el eje 4, el eje 6, ¿verdad? Y el eje 5, que no lo hemos colocado acá. Bien, entonces de esa forma nosotros podemos tener conocimiento de los elementos que conforman o las geometrías que conforman el objeto que estoy construyendo, ¿verdad? En función de vértices, ejes y superficie. Entonces fíjense acá, estamos construyendo, ¿verdad?, una tetera, y el objeto geométrico que estamos utilizando es el rectángulo, ¿se da cuenta? ¿Sí? Y ese rectángulo, ¿cómo se va a conformar? Se va a conformar por líneas verticales y líneas horizontales. La intersección entre las líneas verticales y horizontales me da un rectángulo. Ese rectángulo es la superficie que va a conformar la tetera. Pero si lo vemos acá, entonces nos damos cuenta que nuestra tetera está conformada por geometrías básicas. Y si nosotros queremos mejorar, fíjense que aquí el espaciado que hay entre los distintos polígonos, si incrementamos la cantidad de polígonos, miren la cantidad que se ha incrementado. ¿Y qué tenemos allí como consecuencia? Que a medida que nosotros incrementamos la cantidad de polígonos que conforman un objeto, vamos logrando una mejor perfección del objeto que queremos representar. ¿Eso qué significa? Que al agregar más polígonos, el objeto se va suavizando más. Pero al agregar más polígonos, ¿qué me va a representar? Al agregar más polígonos, ¿qué me va a representar? Más cálculo, ¿verdad? Más cálculo, porque tengo que calcular los vértices asociados a ese polígono. Y no solamente más cálculo, sino que cuando yo vaya a pintar mi tetera, entonces vamos a tener más elementos que pintar, ¿verdad? Más procesamiento de píxeles que tenemos aquí. Entonces, cuando estamos en el caso de la construcción de objetos geométricos, entonces tenemos que considerar, ¿verdad?, que si queremos una mejor resolución, una mejor aproximación del objeto a la realidad, debemos incorporar más elementos geométricos a él, con su respectivo costo computacional. Entonces fíjense aquí cómo se ha construido una copa, ¿sí? Una copa con, vamos a ver, líneas verticales y líneas horizontales. Veremos ahorita la técnica. Entonces una se representa con un spinning, rotación alrededor de un eje, o barrido de un objeto o una superficie tridimensional para generar una copa. Pero veamos la cara. Entonces fíjense que la cara está conformada, ¿verdad?, por líneas que son polinomios, y me genera, ¿verdad?, cada vez que yo genere una línea polinómica, ¿verdad?, me va a dar mayor perfección. ¿Qué es lo que tengo? Que aquí tengo la malla y después tengo el renderizado. O sea, quiere decir que construyo primero la geometría del objeto con los distintos polígonos que conforman el objeto, y después lo que hago es pintar los polígonos, iluminar los polígonos, y eso me va a dar mi cara, ¿verdad?, o me va a dar mi copa. En el caso del proyecto de ustedes, pues tienen que hacer una copa, porque ahorita vamos a ver cómo se hace la copa. Bien, entonces cuando estamos en una escena jerárquica, ¿verdad?, entonces en una estructura jerárquica nosotros vemos que una escena se compone de objetos. Por ejemplo, este salón está compuesto de ¿qué? Bueno, los objetos que conforman el perímetro, que es la pared, los objetos que conforman las sillas, los objetos que conforman la mesa, los objetos que conforman las ventanas de la habitación, la pizarra, etc. ¿Cierto? Quiere decir que una escena es una sumatoria de objetos. Y cuando nos vamos al objeto, nos vemos que los objetos son una superficie, son una sumatoria de superficie. Ya lo vimos, ¿verdad? Son superficies. Pero las superficies son una sumatoria de polígonos.
Pero los polígonos son una sumatoria de ejes y los ejes son la sumatoria de vértices. O sea que al final de cuentas, el modelo jerárquico contiene en el fondo, para mantener los elementos que conforman los distintos objetos, una estructura vectorial, porque tiene que saber dónde están los vértices de cada uno de los elementos, para a su vez ver dónde están los ejes asociados a esos vértices, para a su vez, una vez que determino los ejes y los vértices, poder subir un nivel y determinar la superficie. Una vez que tengo la superficie, entonces subir otro nivel para conformar mi objeto, y después que tengo los objetos, pues hacer la sumatoria de todos los objetos para tener mi escena. O sea, quiere decir que si estamos en una representación jerárquica, la escena es este conjunto de edificios, esos objetos, ¿verdad? Y tiene un edificio, al lado tiene otro edificio, entonces esa escena está conformada por un conjunto de edificios, pero esos edificios se construyen por medio de superficies, y las superficies se construyen por polígonos. Los polígonos se construyen por ejes, y los ejes se construyen por vértices. Y entonces ahí vemos la estructura jerárquica para representar los datos de una escena. Bien, vamos a hacer un pequeño break, ¿verdad? Son las 10:05, y de 5 minutos tomamos algo y volvemos para la construcción de objetos tridimensionales.